Y nuestro proyecto de ley contempla, para los derechos de autor además, la necesidad de empezar a pensar en Colombia en una estabilidad laboral. Es triste lo que ocurre con nuestros artistas, con actores reconocidos de televisión que terminan los últimos días de su vida a la caridad casi del resto del gremio. Aquí hay responsabilidades del gobierno y creemos que este es el momento. Si el argumento es proteger los derechos de autor, creemos que es el momento para empezar a pensar de manera irrenunciable, además de acuerdo a las convenciones internacionales, no es un invento nuestro, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, convenios suscritos por nuestro gobierno que deben tener que ver con estabilidad laboral para estas personas. Planteamos también que deben ser reevaluados todos los términos frente a las regalías. ¿Cuánto termina ganando el escritor después que un libro es vendido en una librería? Los derechos de los autores son todos, incluidos los laborales. Y por supuesto, frente a los usuarios determinamos y definimos y dejamos claro cuáles son los derechos de quienes usamos Internet en Colombia. Derechos al acceso a Internet, por eso acompañamos la modificación del artículo 20 de la Constitución, en el que ahora el acceso a Internet debe ser un derecho fundamental de todos y de todas. ¿Y por qué hemos planteado esto? Porque los grises que sentimos en la ley Lleras, nosotros necesitamos completarlos, nosotros necesitamos plantear una alternativa. Nosotros hacemos una oposición, pero es una oposición activa. No es a quejarnos por la propuesta del gobierno, sino que hemos presentado el que ya es un proyecto de ley 105 de este año, que ustedes pueden consultar en nuestra página en internet, www.camiloromero.co. Lo que buscamos allí, por ejemplo, es algo elemental, es que no se puede salir del Estado de Derecho la aplicación de la justicia. Y ese es el tema que tal vez más nos inquieta frente a la propuesta del gobierno. Se ha dicho que el prestador del servicio de Internet tendrá las facultades para quitar el contenido a un usuario. Es decir, queda inversa la condición de todo ser humano. Se presume la inocencia, no la culpabilidad. Acá se presume la culpabilidad y se le dice al prestador del servicio de Internet, retira el contenido. Y después entra el juez a dictaminar si eso es así o no. Para nosotros eso está mal hecho. Deben ser las cosas al derecho, en justicia. Y sugerimos un procedimiento. Y es que quien reclame los derechos de autor lo haga ante el prestador del servicio de Internet. Este prestador del servicio de Internet le notifique a ese usuario de la queja que existe, le dé un tiempo de 72 horas para retirarlo de manera voluntaria, porque permítanme aquí un paréntesis. Las leyes restrictivas en este tema no han servido. Se van a gastar los recursos pocos que tenemos además en nuestro país en una ley inoficiosa. De lo que se trata, en nuestro caso, frente a los prestadores del servicio de Internet, no es de darles la misión de un juez para que ellos valoren y tengan que colgar contenidos, ni mucho menos. Les damos la gran responsabilidad de difundir los derechos de autor y los derechos de los usuarios y las usuarias en Internet. Una labor pedagógica que seguro nos hará crecer más como país. Continúo con el procedimiento. Después de esa notificación, si el usuario no retira voluntariamente, empieza, por supuesto, un procedimiento judicial. Las críticas son, óigase bien, que eso se demoraría muchísimo, que eso no sería efectivo. Bueno, hablemos de otro tema, el tema de la justicia en Colombia. Ese es otro tema. Pero no nos pueden decir que hay que evadir a la justicia en Colombia, quitarle el papel al juez, porque es que no somos efectivos en el país en materia de justicia. Esa es otra discusión y ese es otro tema. Pero todo, y además otorgados por artículos de la Constitución Nacional, que tienen una vértebra, y es el debido proceso. Eso no se puede violentar. Sugerimos que empiece ese proceso judicial y que, al fin de cuentas, sea el juez, un juez ordinario pero con capacitación, capacitado,
por el Ministerio de las TICs, que tenga conocimiento del tema. Miren lo difícil que ha sido discutir sobre Internet, que tal vez para nuestra generación y por supuesto mucho más para las que nos siguen a nosotros, es un lenguaje cotidiano. Miren el promedio de edad de los congresistas en nuestro país, para que hablemos de un tema como estos. Por supuesto, nuestros jueces deben tener una capacitación para que se entienda el tema. Además del procedimiento, nos inquieta y proponemos todo un capítulo sobre excepciones. No puede ser posible que una ley como estas, como la que tiene propuesta el gobierno, no tenga excepciones. Nosotros tenemos todo un capítulo. Les explico, por ejemplo, el de uso incidental. Estás en tu casa compartiendo en familia, al fondo estará el televisor y allí hay un video, y decidiste poner ese material en YouTube. Podrá reclamar el de derechos de autor diciendo que ahí está su video. Es un uso incidental, no tiene la intencionalidad de violentar este tipo de derechos como son los derechos de autor. Tendrán que estar en una excepción. ¿Cómo no vamos a ponernos de acuerdo como sociedad que lo que han aportado nuestros creativos en el país no pueda ser usado, por ejemplo, en casos extremos en el que tengamos que salvar vidas, en ayudas humanitarias, en momentos en los que es necesario para el país, por condiciones dadas, debe existir esa excepción? ¿Cómo no vamos a tener una excepción para los discapacitados y discapacitadas en nuestro país? Que las personas que por primera vez hagan la transferencia para que estas personas puedan usar ese material, pues no sean castigadas con una ley como estas. Esas excepciones nos parecen fundamentales, decisivas. Tenemos más, insisto, estoy haciendo un breve resumen y agradezco el tiempo y la disposición que ustedes han tenido. Pero creo que aquí estamos, por supuesto, para que exista el respeto a los derechos de todas y de todos. Ese es el equilibrio que nosotros proponemos. Por eso le decimos hoy al gobierno, no nos quedamos simplemente con la queja o con ver qué hacemos para intentar meter en los artículos que nos ha propuesto el gobierno, porque además partimos de un pésimo precedente que se empieza a mejorar hoy. Y agradezco, insisto, el espacio y felicito por esta iniciativa, porque no se había dado. Y era una responsabilidad asumida desde el Ministerio del Interior y en ese momento de Justicia. Desde la boca del propio ministro, que en la Comisión Primera del Senado nos dijo que había que llevar esta discusión a todos los escenarios del país, recorrer los rincones de la patria, cosa que no se hizo y se aprobó en primer debate. La participación es fundamental y debe ser fundante en iniciativas como estas. Por eso nosotros saludamos este foro, saludamos a quienes desde el gobierno han empujado y han impulsado esta iniciativa. Pero lo que nosotros queremos, por supuesto, es un Internet para todos y para todas. Es un Internet que tenga las posibilidades ciertas, certeras, también, y hay que decirlo, de transformaciones profundas de nuestra sociedad. ¿Cuánto me inquieta que estemos hablando simplemente de buenas intenciones para proteger derechos de autor? ¿Cuánto me inquieta escuchar a personalidades del mundo como Hillary Clinton diciendo que hay que regular de inmediato Internet? Por supuesto, Internet, que antes creíamos nos iba a condenar en algún rincón de nuestra casa y a volver más deshumanizado el mundo, ha terminado construyendo unas grandes redes que son las que hoy están moviendo, reclamando democracia ya, haciendo democracia real y efectiva. Por supuesto que este es un problema para los dueños del poder, para los dueños del mundo. Y nosotros queremos un mundo más justo. Es lo mínimo que podemos pedir y sabemos que lo podemos tener, además. Y claro que cuando aquí se explica estos temas y lo entendemos con ejemplos como el de la vivienda digna, pues nosotros queremos que en nuestro país eso no solo sea el impedimento de entrar en otra casa, que es obvio y elemental, sino la consolidación efectiva de que todos y todas tengamos vivienda digna en Colombia. Entonces nuestro interés es construir un proyecto de ley alterno y paralelo que es Internet para todos. Nuestro mensaje al gobierno de estar prestos y dispuestos, incluso a integrar ambas iniciativas si es necesario. Empezará ya el trámite de este proyecto de ley 105 en la Comisión Primera de Senado.
Sé que el del gobierno va